Seguimos en nuestra serie de salmos y hoy vamos a estar meditando en el Salmo 33. Es un salmo que leímos en la lectura bíblica y vamos a ir meditando como un pequeño bosquejo de alguna manera. Es interesante porque el Salmo 33 es quizá uno de los pocos salmos, si no el único, que dentro de su misma estructura tiene un leve bosquejo de los temas que va a seguir adelante luego, obviamente, de una introducción y antes de una conclusión. En los versos del 1 al 5, principalmente en los versos del 1 al 3, hay una invitación a alabar al Señor, a gozarnos en Él. Y en los versos 4 y 5 nos dan 4 razones por las cuales podemos alegrarnos en el Señor y alabarnos. Esas 4 razones que el mismo Salmo nos da, después las desarrolla. La primera es porque recta es su palabra, la segunda es porque su obra es hecha con fidelidad, la tercera es porque él ama juicio y justicia, y la cuarta es porque de su misericordia está llena la tierra. Prácticamente esto es lo que nos dicen los versos 4 y 5, pero después los desarrolla, la primera del 6 al 9, del 10 al 12, el 13 al 15, el 16 al 19, y la conclusión del Salmo es una invitación, pero al mismo tiempo una declaración de que como somos el pueblo de Dios, que nos estamos alegrando en Él y entendemos el poder de Dios manifestado en su palabra, en su obra con fidelidad, en su amor por la justicia y en su misericordia, entonces nuestra esperanza está puesta en Él. Empecemos el Salmo. Dice Salmo 33. Voy a leer la versión Reina Valera revisada del año 60. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Aquí sí, en este primer verso, dice, lo primero que nos dice es, alégrense ustedes justos en el Señor. Pero inmediatamente después dice algo que me gusta, la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, dice, apropiada es para los rectos la alabanza. Hermanos, aquí tenemos que recordar lo que hemos estado aprendiendo, por ejemplo, en el Salmo 27. Entendíamos que la alabanza es a la vez un disfrute. Nos podemos alegrar en alabar al Señor, pero al mismo tiempo es un privilegio. ¿Por qué? Porque es un privilegio contemplar la hermosura del Señor. Eso nos produce placer y gozo y al mismo tiempo completa nuestro gozo. Entonces también es un deleite. Es un deleite el contemplarlo y es un deleite el alabarle, el expresar algo acerca de esa contemplación. Cuando dice que es hermosa o apropiada para los íntegros o rectos la alabanza, de alguna manera surge la pregunta, ¿por qué la Biblia dice que es apropiada o que es hermosa? Y miren, hermanos, hermosa es para los íntegros o para los rectos la alabanza. ¿Por qué la alabanza es apropiada o hermosa? Y hay dos razones. Primero, porque Dios la merece. Y segundo, porque fuimos creados para la alabanza. Fuimos creados para darle gloria. Pero no solamente eso, sino también porque la alabanza es la expresión que surge de la bendición que estamos recibiendo de Dios. La alabanza es la plenitud del disfrute de su bondad para con nosotros. ¿Qué haríamos si no alabar? ¿Cuál es la otra opción? ¿Quejarnos? Eso no es hermoso, eso no es apropiado. Eso en lugar de darnos más gozo nos lo roba y no lo completa y lo eleva. Por eso es una invitación a alégrense, porque apropiada, porque hermosa, porque correcta es para nosotros
los que hemos sido lavados por su sangre, a alabarle. Pero lo interesante es que los versos 2 y 3 nos invitan a que esa alabanza la realicemos usando armonías, instrumentos musicales, melodías. ¿Por qué? Porque de alguna manera la música, una de las características que tienen es que nos ayudan a enfocarnos. De alguna manera el ver al Señor sin música o sin cantar, el querer alabarle, puede hacer que nos distraigamos y que fijemos la vista en muchas cosas, pero de alguna manera la belleza nos ayuda a enfocarnos en el Señor, a fijar nuestro corazón en la belleza, en las maravillas del Señor y apartarnos de las distracciones. Usted sabe que la música ayuda a eso, ¿verdad? En el mundo, para que la gente se concentre, por ejemplo, en la fiesta o en el baile, la música hace que ellos se enfoquen en esa actividad. Para nosotros, la música nos hace enfocarnos en alabar al Señor, en meditar en sus obras, en hablar de su grandeza. Pues por esa es la razón, es la invitación de estos salmos es la razón por la cual Mauricio nos dirige en canciones al Señor con melodía y con instrumentos musicales, porque nos ayuda a enfocarnos y eleva el disfrute o esa capacidad del alma de admirar la belleza del Señor. Ahora, lo interesante es que inmediatamente después el salmista nos da 4 razones por las cuales es apropiado alabar al Señor acompañando esa alabanza de instrumentos musicales. Y las 4 razones que nos da las vemos en los versos 4 y 5. Primero es porque recta es la palabra de Jehová. La nueva traducción viviente que leímos dice, porque la palabra del Señor es verdadera. Y luego, esa es la primera razón. La palabra del Señor es recta, la palabra del Señor es verdadera. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque toda su obra es hecha con fidelidad. Y la nueva traducción viviente lo pone, me gusta la manera en que lo pone, porque podemos confiar en todo lo que él hace. Y eso es cierto, porque la palabra fidelidad es la misma palabra que se podría traducir con confiabilidad. O sea, toda la obra del Señor es fiel a sus propósitos y es confiable todo lo que él hace. Porque él ama, tercera razón, justicia y juicio. Él ama lo justo y lo recto. Y cuarta razón, porque de su amor inagotable, de su misericordia Gesed, de su amor leal a los que están en pacto con él, está llena la tierra. Entonces vamos a estar meditando en estas 4 razones que el salmista nos da y después desarrolla, por lo cual nosotros tenemos que alegrarnos en el Señor y por lo cual es apropiado que parte de nuestra vida sea alabarle. Y si es posible, acompañando esa alabanza con música, como ya vimos en los primeros versos. Lo primero que nos dice el verso 4 es, alegrémonos en Jehová y hermosa es la alabanza porque recta es su palabra. Es lo primero que nos dice. Hermosa, verdadera es su palabra. Y entonces nos desarrolla un poco el tema de la palabra de Jehová. ¿Por qué la palabra de Jehová es una razón para alabar? Verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Usted se imagina, usted sabe que poder, la palabra poder, significa tener la capacidad de llevar a la realidad algo que solamente inicia como un deseo, como una intención. ¿Cuánto trabajo le lleva a un hombre construir una casa, un edificio, un paso a desnivel? Le lleva muchos recursos y mucho trabajo. Una de las medidas del poder, de la capacidad de Dios, es que él no tuvo que ir a pedir un préstamo para hacer la tierra. Él no tuvo que planificar
durante años para crear los universos. Él dijo, y fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos. Y ahí el ejército de ellos se puede estar refiriendo a todo el montón de planetas y estrellas, o se puede estar refiriendo también al ejército angélico que vive en los cielos. Las dos interpretaciones son posibles y entendamos las dos, ¿verdad? Todo el ejército de los cielos en el ámbito espiritual y en el ámbito físico fueron hechos solo por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas, él pone en depósitos los abismos. Él dijo, júntense las aguas, porque usted se recuerda que el primer día de la creación habían aguas en el cielo y habían aguas en toda la tierra y todo era agua. Entonces él dijo, sepárense las aguas de las aguas y a la expansión llamó cielos. Y él dijo, júntense las aguas y a lo seco llamó tierra. Solo por su palabra creó todas las cosas y solo por su palabra ordenó esa creación que cuando todo apareció estaba desordenada. Verso 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Ese tema es reconozcan su poder tan ilimitado, reverencienle, adórenle, porque es que el hecho de que todo lo haya hecho solo por su palabra nos habla de su gran poder. Y vuelve a repetir, él dijo, sea la luz y fue la luz. Él dijo, produzca la tierra y la tierra produjo. Él dijo y fue hecho. Solo por el poder de su palabra. Él mandó y existió. Produzcan las aguas peces y pasaron de no existir a existir miles de especies marinas. Millones. Es impresionante, o sea, qué impresionante. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hágase un carro y ahí aparece el carro? Ninguno de nosotros puede hacer eso. Ninguno de nosotros. Solo Dios tiene ese gran poder. Hermanos, pero algo hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no solamente creó todas las cosas, sino que en su palabra Él se ha revelado a nosotros para que le conozcamos y para que le adoremos, para que con temblor le escuchemos y le obedezcamos. Llama la atención este llamado a temer. Y de alguna manera, temer no es, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es llegar a entender de que sin Dios estoy perdido. Entonces es temer desagradarle, es temer perderlo, es temer perder su amor. Es un temor conectado al amor. Como cuando usted ama tanto a un ser amado, a un ser querido, puede ser su hijo, puede ser sus padres, puede ser todo, que usted teme que le suceda algo, que usted teme perder su amor, que usted teme, pero es un temor que surge del amor. Usted no vive con un miedo a la persona que usted ama y en la que confía. Pero si usted oye que esa persona está en peligro, teme por su vida. ¿Sí me entiende? Es un temor ligado al amor. Isaías 66, 1, 2 nos dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está mi lugar de reposo? Si todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Tiemblas tú ante la palabra del Señor? O sea, reconoces lo hermoso que es que Él nos haya dejado su palabra para conocerle. Y tiemblas, pero no en un sentido de que entras en pánico, sino que tiemblas de reverencia ante ese privilegio de oírle y ante esa necesidad de obedecerle.
Ese es el sentido cuando nos dice, teman porque Él dijo y fue hecho. Teman porque su palabra es poderosa. Es un temor reverencial, un temor que surge, que está conectado al amor. Le temo desde el amor que le tengo. La palabra de Dios, y hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa que de alguna manera ese es el centro de la iglesia, ese es el centro, de la razón central por la que nos reunimos, para escuchar la palabra del Señor, para cantar la palabra del Señor, para dar testimonios y peticiones basado en la revelación del Señor y en lo que Él ha dicho. Tema ante Jehová toda la tierra, porque Él habló y dijo. Temer ante la palabra también es entender cuánto necesitamos la palabra para ser transformados. Es anhelar oírla, es anhelar que sea una realidad en nosotros. Es no dejarla pasar, es no querer dejarla pasar, sino es querer aprovecharla, oírla, ser transformados por ella. Eso es parte de lo que dice aquí, a este miraré. Al que dice, es que si Dios habla, yo quiero oírle. O que si Dios dijo, yo quiero obedecerlo, yo no quiero ignorarlo, yo no quiero endurecerme ante su palabra. No es un pánico, es un temor santo, es un temor correcto que surge desde la humildad y desde un espíritu contrito. Ese es el temor. La segunda razón que nos da la segunda parte del verso 4 es que la segunda razón por la que nos tenemos que alegrar en el Señor y porque es apropiado alabarle es porque su obra es hecha con fidelidad. Y de alguna manera, una manera de entender esto es porque sus planes son confiables. Verso 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Cuando estudiamos el tema de la soberanía de Dios y la libertad que le da al hombre, la Biblia es clara, Dios le da cierta libertad a los hombres, a las naciones y a los pueblos, pero cuando el consejo y los planes y las maquinaciones de los pueblos entran en conflicto con sus planes, los planes de Dios prevalecen, porque Él es el que tiene la última palabra. Y porque es su consejo, es decir, su plan, es decir, su propósito, el que va a permanecer para siempre. Su propósito se cumplirá. ¿Por qué hablar del propósito confiable de Dios o de la obra confiable de Dios o del plan eterno confiable de Dios incluye este último verso que nos dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová? Porque lo que está diciendo es, no hay mayor bendición que aquellos que le están oyendo y están caminando en su propósito. No hay mayor bendición que tener la oportunidad de oírle y de caminar en su voluntad. No hay mayor bendición que ser su pueblo, que estar en una relación con Él, donde sabemos que Él nos ha escogido como herencia y nos ha tomado para ser parte de sus planes y nos ha incluido en su propósito eterno. Hermanos, si Dios te ha incluido a ti en su plan, déjame decirte algo. Tu futuro está asegurado. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Él cumplirá su propósito en ti. La obra que Él inició será fiel en terminarla. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos alejemos, aunque a veces seamos infieles. Él cumplirá
los pensamientos de su corazón para nosotros. Es apropiado que alabemos al Señor, porque los planes que Él tiene son confiables. ¿Y cuáles son sus planes? Vamos a ver. Isaías 46, 9 al 11. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Hermanos, solo hay un Dios verdadero. Nadie más que nuestro Dios es el Dios verdadero. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente una vez de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. ¿Y sabes qué es lo lindo sabes qué Dios ha dicho de ti? Que serás santo, que serás su hijo, que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Él lo ha dicho, se cumplirá. Él lo ha dicho, se cumplirá. Un día Dios frustrará y anulará todo lo que en la tierra se opone a su voluntad y cumplirá su propósito. Ahora, ¿cuál es su propósito? Efesios 1, del 9 al 10, que estudiamos la carta a los Efesios, algunos se recordarán, dice que Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, y el plan de Dios es el siguiente. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿estamos caminando en su propósito? Porque si estamos caminando fuera de su propósito, solo estamos perdiendo tiempo. Pero si estamos caminando en el propósito de estar unidos a Cristo, de estar bajo su gobierno, de seguirle, de buscar ser como Él, estamos con un éxito asegurado para todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en nuestras vidas va a colaborar a que crezcamos a la imagen de Cristo, a que Él se manifieste en nosotros, a que Él forme su carácter en nosotros. Entonces, alabamos al Señor porque su propósito se cumplirá, porque sus planes son confiables y sus planes son centrados en Cristo, pero por cuanto estamos unidos a Cristo nos incluyen a nosotros. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. La tercera razón que el Salmo nos da para alabar al Señor, por la cual es apropiada la alabanza, es porque Él ama justicia y juicio. Esto lo dice la primera parte del verso 5, pero lo desarrolla del 13 al 15. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Hermanos, algo maravilloso es que Dios ama justicia y juicio. Es apropiado alabarle, y la tercera razón por la que nos podemos alegrar en Él es no solamente porque su palabra es verdadera, no solamente porque su propósito es confiable, sino también porque Él ama la justicia. Y porque el Señor está constantemente juzgando a los hombres, pero un día juzgará y recompensará a cada uno. Pero mientras se llega ese día, Él no juzga a nadie sin haber observado no solamente sus obras, sino las intenciones de su corazón. Dado que Él nos hizo y Él nos formó, Él comprende cómo trabaja nuestro corazón. Miren, hermanos, este es un pasaje que
Algunos les dirían, no, 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 esto es para causar miedo, no, esto es para causar consuelo. Porque Él mira nuestra historia, porque Él mira nuestro pasado, porque Él mira todo lo que nos ha sucedido. Él formó nuestro corazón, Él entiende cómo funciona nuestro corazón. Los hombres somos duros para juzgar. Los hombres fácilmente señalamos y decimos, no, seguramente estaba haciendo algo malo, es que él aquí, es que él allá, aquí, allá. Fácilmente. Dios no. Dios conoce lo más profundo y está atento a las reacciones, a las respuestas, a las motivaciones. Él nos jugará tomando en cuenta todo nuestro trasfondo, nuestro contexto, nuestra historia, lo que se nos ha dado, lo que conocimos, lo que vimos. Todo, todo, todo. Su juicio será una evidencia de su perfecta justicia. Ahora, ¿cuándo se dará ese juicio? Hechos 17:31 dice, porque Él ha establecido un día, todavía no ha llegado ese día, pero Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando a ese hombre que Él ha designado para juzgar, lo resucitó entre los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, el único que se ha levantado de los muertos, el único que ha resucitado para no volver a morir. Habrá un día en el cual Él juzgará a todos los habitantes del mundo, de toda la historia, con perfecta justicia. Romanos 2:16 dice, el día que, hablando de ese mismo día, que no sabemos cuándo será el día, pero va a venir, pero va a ser un día, el día que, según mi evangelio, Dios juzgará, vea lo que dice Romanos 2:16, los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Él no va a juzgar por lo que los ojos ven. Él no va a juzgar por las apariencias. Él va a juzgar aquello que nadie vio, pero que está ahí guardado en secreto, en el corazón, en las memorias, en la mente de los hombres. 1 Corintios 4:5, un verso hermoso. Esperen hasta que el Señor venga. De hecho, las palabras antes dicen, no juzguen antes de tiempo, no estén dedicando su vida a juzgar, a señalar, a pensar que si la gente está bien o está mal. Eso no quiere decir que no nos exhortemos y que no llamemos al hermano si nos parece que está pecando o hacer volver de su pecado. Eso no está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es aquí no dediquemos nuestro tiempo a juzgar, o sea, no demos un veredicto todavía sobre nadie. Esperemos hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz, o sea, ese día en el cual va a juzgar es cuando Él venga, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿verdad? Él no ha venido todavía, por lo menos yo le estoy esperando. Entonces dicen Maranata, Maranata, el Señor viene, Él va a venir, Él va a volver. Esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios, los deseos, las intenciones, las motivaciones del corazón. Sacará a luz las motivaciones del corazón. Entonces, esto es maravilloso, esta última frase es maravillosa. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios, ¿qué dice? El castigo, el juicio, la condenación. No, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie que esté en Cristo va a recibir condenación. ¿Y entonces por qué nos va a juzgar? Porque Él quiere recompensarnos. Por eso dice, alégrense justos, porque Él ama justicia y juicio. ¿Nos alegramos porque va a venir y va a mandar a algunos de nosotros al infierno? No.
a menos que algunos aquí no sean creyentes. Entonces, bueno, ahí lástima, ¿verdad? Pero eso pero asumiendo que todos somos creyentes, nadie de aquí puede temer la condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es alegrarnos porque Él va a venir a juzgar y a sacar a luz y a manifestar las intenciones, los secretos y los designios de su corazón. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recompensar, de alabar. ¿Qué es alabanza? Decir, buen siervo y fiel. Buena sierva y fiel. Por cuanto amaste, por cuanto fuiste generoso, por cuanto diste, por cuanto confiaste en mí, aquí está tu corona, aquí está tu recompensa, aquí está tu premio. No viene a dar castigo, viene a dar alabanza. Es decir, premio, es decir, reconocimiento. A veces vemos alabanza como, Dios no es que se va a poner a alabarle a usted, pero decirle buen siervo y fiel es un acto de alabanza que un hombre recibe de parte de Dios. A eso es a lo que se está refiriendo. ¿Sí me comprenden? Hermanos, qué maravilloso saber que su juicio será perfectamente justo. Y la cuarta razón por la cual tenemos que alegrarnos y alabarle es porque de su misericordia, de su amor inagotable, de su amor leal, está llena la tierra. Y aquí hay una enseñanza que aparentemente no está tan conectado, pero obviamente sí está conectado porque vemos la palabra misericordia con la palabra misericordia. Pero primero el salmista hace una meditación. Y esta sección, una de los temas que toca es el tema del poder. Hay un trasfondo en el Salmo del tema del poder. El poder de Dios para crear todo con la palabra de su boca. El poder de Dios para ejecutar el plan que Él ha determinado ejecutar. El poder de Dios para juzgar y dar un veredicto final sobre cada ser humano. Pero también aquí viene un poco al tema de cómo se usa el poder aquí en la tierra. Verso 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de la fuerza a nadie podrá librar. Déjenme meditar un poco en estos versículos antes de leer los otros dos. Lo que está diciendo el salmista aquí es que los hombres creen que su éxito va a depender de su poder. El rey cree que va a ganar la guerra porque su ejército era grande. Napoleón creía que iba a vencer porque tenía un ejército de millones. Y sin embargo perdió, aunque su ejército era mayor que el otro. Los neopersas creían que Alejandro no los iba a conquistar a ellos porque tenía un ejército mucho mayor que él tenía, pero sin embargo, Alejandro Magno tenía una mejor estrategia y conquistó Medo-Persia. La historia y muchísimos casos más nos muestran que esto es una realidad. El reino se salva por la multitud del ejército. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Goliat era más fuerte que David. Muchos guerreros han sido más fuertes que sus contrincantes. Y eso que aquí no habían inventado las armas de fuego, ¿verdad? Entonces todavía se vale no pensar en ese contexto, ¿verdad? Pero realmente no es la fuerza la que le da la victoria a alguien. Vano para salvarse es el caballo. El caballo le da una ventaja a los guerreros de ese momento histórico. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Lo que el salmista está diciendo es que era normal y ha sido normal en la historia de los hombres atribuir una victoria a los recursos que se tienen, al tamaño del ejército, a la fuerza de los guerreros o a los caballos. Pero no, nadie ganó por su fuerza. Si alguien ganó, fue porque Dios permitió que ganara. Es porque estaba dentro del plan y del propósito de Dios que esa victoria la tuviera Alejandro Magno o la tuviera Estados Unidos
o la tuviera, qué sé yo, ¿verdad? Inglaterra en los momentos en que ganaron una guerra. No entendemos todos los detalles de por qué, pero se alinea a que el plan de Dios es confiable. Sigue diciendo, verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Entonces hay dos maneras en que los seres humanos buscamos el acceso al poder. La primera manera es buscar el acceso al poder por medio de nuestros propios recursos, llámese riqueza, conocimiento, conexiones sociales, habilidad para planear, pero hay una segunda manera. Y la segunda manera es refugiarse en el Señor y esperar en su misericordia. Cuando dice los ojos de Jehová o el ojo de Jehová, lo que está diciendo es, Dios está ahí, el cuidado, la protección, el respaldo de Dios está. Y dicho de otra manera, el poder de Dios se manifiesta. Y luego nos dice sobre quiénes, sobre los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Los que tiemblan ante su palabra, los que reconocen el poder de su palabra. Y segundo, sobre los que esperan en su amor fiel de pacto. Es su amor inagotable. Hermanos, lo que el Salmo nos está diciendo es que la cuarta razón por la cual nos podemos alegrar en el Señor y porque es apropiado alabarle es porque el poder de Dios se manifiesta en el reconocimiento de nuestra debilidad, en poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, para librar sus almas de la muerte. No para que nunca estén cerca de la muerte, sino para que cuando vayan por el valle de sombra y de muerte y la muerte los aceche, puedan ser librados. Para darles vida en tiempo de hambre, no para que nunca atraviesen un tiempo de hambre, sino para que vean la mano del Señor proveyendo en medio del tiempo de hambre. En estos 4 versículos vemos que ante las diferentes situaciones de la vida que se presentan a nosotros, tenemos 2 opciones. Una opción es tratar de usar nuestros propios recursos, usar nuestro poder e ignorar a Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hace eso? Eso nos hace más y más inseguros. Mucha gente en el mundo en que vivimos busca poder. Muchos líderes religiosos buscan poder y entonces si alguien no les hace caso, si alguien los ofende y todo, entonces se enojan, se molestan contra la gente por su inseguridad, por su búsqueda de poder. Pero hay otro grupo, hay otra manera, someternos a Él reconociendo que de Él es el poder, que Él es el que tiene la última palabra. Eso nos hace más y más seguros. Y en base a esa reflexión, es que el Salmo va a ir concluyendo, pero déjenme meditar un poquito más en esto. De 2 Timoteo 1, del 7 al 10 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y de alguna manera aquí tenemos que contrastar el temor santo de Dios, de los que le temen y los cobardes. Una cosa es temor a Dios y otra cosa es cobardía. Cobardía es querer usar mi propio poder. Cobardía es querer demostrar que yo no necesito de Dios. Cobardía es, de alguna manera, tiene que ver con no reconocer, con no arriesgarme. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Y es interesante porque aquí muestra, hay un contraste.
No te dio Dios espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu de poder, conectado al amor y al dominio propio. Pero, ¿cómo se va? ¿En qué quiere Pablo que Timoteo entienda que tiene acceso al poder de Dios? Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio del Señor Jesús. En este caso específico, cobardía es querer quedar bien con el mundo. Valentía es dar testimonio de Jesús, aunque va a traer burlas y el mundo lo va a querer avergonzar. Ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es poder aquí? Disposición a sufrir por el Señor. Disposición a participar de aflicciones. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo de eternidad. ¿Cómo se manifiesta el poder? No confiando en nuestras obras, sino confiando en su propósito y en su gracia, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La cobardía se manifiesta cuando vivimos con temor a una muerte física, pero el poder se manifiesta cuando dejamos de temer a la muerte, al daño que este mundo, que los hombres, que la maldad nos puede causar, porque sabemos que la vida que tenemos es inmortal, es eterna. Henry Blackaby escribió, cuando queremos cumplir la voluntad de Dios, tenemos los recursos divinos a nuestra disposición. Pero si intentamos alcanzar nuestros propios objetivos y planes, tenemos que depender de nuestros propios recursos. Hermanos, a cada momento hay situaciones donde puedes buscar ser poderoso y desobedecer a Dios, o donde puedes buscar ser humilde, otorgarle el poder a Dios y obedecerle. 2 Corintios 4, 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no desesperados, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La Biblia es clara. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder, la excelencia del poder debe ser de Dios y no de nosotros. La Biblia no nos muestra una vida donde no vamos a ser atribulados. Estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados. Pero en medio de eso no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados y no seremos destruidos. Ese es el mensaje del Evangelio, la razón por la que podemos alegrarnos en el Señor. Es porque su misericordia, su amor, su poder se manifiesta sobre los que esperan en su misericordia y lo temen. Eso es lo que nos dice. Y el Salmo termina con una conclusión donde vuelve estas verdades y las aplica a nosotros y nos dice, nuestra alma espera a Jehová. O sea, entender que Él es el que tiene poder a través de su palabra, que su propósito se cumplirá, que Él juzgará con justicia y que de su misericordia está llena la tierra, nos lleva. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Que nuestra alma espere en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Y aquí nuestra ayuda, de hecho con alguno de ustedes lo platicábamos, nuestra ayuda refleja nuestra disposición de agradarle al mismo tiempo que nuestra incapacidad de lograrlo. Nuestro escudo, hermanos, los escudos no son para las personas que no pelean, que se quedan en el palacio y que mandan a otros a pelear por ellos. Es alguien que tiene la valentía, el coraje para salir a pelear, pero que entiende su fragilidad y entonces lleva un escudo. Es alguien, pues, para los que se arriesgan. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Dios te dio poder, no para que te quedes aislado, no para que no salgas a la luz, sino que para que sigas haciendo la obra que has llamado a hacer. De alguna manera, el obrar es seguir trabajando por los planes que Dios nos ha revelado. Nuestra ayuda para darle gloria, para ser conformados a su imagen. Él nos ayuda si nosotros lo buscamos y Él nos protege si nosotros nos arriesgamos. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermanos, los ejemplos bíblicos de valentía son ejemplos de personas que no confiaron en su propio poder, en sus propios recursos, en su propio talento. Moisés se enfrenta con un enemigo mucho más grande, Faraón. Pero su esperanza, su confianza está puesta en el Señor. Gedeón, con un ejército mucho menor, venció un ejército mucho mayor. Pero su confianza y su esperanza está puesta en el Señor. Esther se arriesga a entrar delante del rey y de recibir un edicto de muerte, diciendo, y si perezco, que perezca. Pero Dios es mi escudo. Pero yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer para colaborar con el propósito de Dios. David, de la misma manera. Fueron ejemplos de personas valientes, pero cuya esperanza estaba puesta en el Señor y que resultaron ser más poderosos que sus enemigos que tenían más recursos que ellos. Ahora, ¿cuánto espera nuestra alma en el Señor? ¿Qué tanto es una realidad que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo? ¿Qué tanto nos alegramos en Él? Porque hemos confiado en que Él cumplirá su plan, en que Él cumplirá su propósito, en que Él cumplirá su palabra. De hecho, el Salmo dice, sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermanos, la esperanza es algo fundamental en la vida cristiana. Dice Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza hemos sido salvados, por la esperanza que se ve no es esperanza, porque, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos su venida, esperamos nuestra transformación, esperamos verlo en nosotros, esperamos ser como Él. Todavía no lo vemos, todavía no vemos el fruto del Espíritu completo en nosotros, pero en esperanza hemos sido salvos. Todavía no lo vemos aparecer en la nube, pero en esperanza hemos sido salvos. Todavía no vemos otorgarnos la recompensa, pero en esperanza hemos sido salvos. ¿Y qué dice Romanos 5:5? Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes cuál es una de las medidas de que nuestra esperanza está puesta en Dios? Que tanto se nos facilita perdonar las ofensas de otros. Si otro te ofende y tú quieres cobrársela, tu esperanza está puesta en ti, en ganarle al otro. Pero si se te facilita perdonar, tu esperanza está puesta
en Dios. ¿Cuál es el resumen del Salmo? Aunque son muchas las razones para alabar a Dios, este Salmo se centra en 4. El poder creativo de su palabra, su plan totalmente confiable, su futuro juicio totalmente justo, pero principalmente la manifestación de su amor para los que se refugian y esperan en él. ¿Cómo vemos a Jesucristo en este salmo? Hermanos, cuando la Biblia habla de la misma palabra nos dice que Cristo es la palabra que se hizo carne y que por él fueron creadas todas las cosas. Cuando la Biblia habla del plan de Dios, la Biblia nos dice que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, cuyo nombre es fiel y verdadero. Cuando la Biblia habla del juicio, nos dice, como lo leímos, que será Jesucristo el juez que vendrá a juzgar con justicia. Pero algo hermoso es que también la Biblia, cuando nos habla de Cristo, dice claramente que Él nos amó. Y Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores. No aislado de él, no separado de él, por medio de aquel que nos amó. Apocalipsis 1:5 dice también, al que nos amó y nos libró de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos amó. Y por eso esperamos en el Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo. ¿Está tu esperanza puesta en Cristo? ¿Dónde estamos nosotros en este salmo? Hermanos, nosotros no somos la palabra, pero somos llamados a proclamar la palabra de Dios y a dar a conocer la sabiduría de Dios en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. A nosotros se nos ha revelado el plan eterno de Dios y se nos ha dado ya acceso a su reino. Eso nos facilita saber qué de lo que hacemos se alinea a ese plan de Dios. Tenemos el privilegio también, tendremos el privilegio en el futuro. Apocalipsis 20 dice, y reinarán con Cristo y juzgarán con él. Y por último, hermanos, su gracia es suficiente, pues su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y es en el reconocimiento de nuestra debilidad por medio de la cual esperamos en él. Como preguntas para considerar, ¿tiemblas ante su palabra? Y al mismo tiempo proclamas, predicas su palabra. Y a veces la predicación tiene que ser a nosotros mismos. Nos tenemos que recordar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder transformador, creativo. Confías en el cumplimiento de su plan. Trabajas con la mira puesta en la recompensa eterna. Te expones a su juicio, examinando tú mismo las intenciones de tu corazón. Y por último, está puesta tu esperanza en él para cada circunstancia de esta vida y también para la siguiente. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, queremos que este salmo se haga vida en nosotros. Queremos alegrarnos en ti y alabarte apropiadamente. Te alabamos, Señor, porque tu palabra es verdadera. Y porque no solamente por medio de tu palabra creaste todas las cosas, sino que por medio de tu palabra nos hiciste nueva creación y nos estás transformando de gloria en gloria. Te alabamos, Señor, porque tu plan eterno se cumplirá, pero también por habernos incluido en ese propósito eterno, en ese plan donde Cristo es el centro, pero donde estamos unidos a Él. Te alabamos, Señor, porque amas la justicia y juzgarás con absoluta justicia. Y porque juzgaste nuestros pecados en la cruz del Calvario.
y juzgarás nuestras obras para recompensa el día que nos presentemos ante tu tribunal. Pero te alabamos, Señor, porque manifiestas tu poder y tu amor para los que esperan en tu misericordia. Señor, queremos vivir reconociendo que nuestra ayuda y nuestro escudo eres tú. Queremos vivir, Señor, con nuestra esperanza puesta en ti. Queremos ser de aquellos que esperan en tu misericordia. No queremos confiar en nuestras propias capacidades o recursos. Queremos gloriarnos en nuestras debilidades para que tu poder se manifieste en nosotros. Somos vasijas de barro, simples vasijas de barro. Pero hay un tesoro en nosotros que eres tú. Pero que en todo lo que hagamos, solo tú seas glorificado. Que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.